Es comprensible que en 1, 2 o 3 horas no vamos a poder analizar la economía dominicana en el tiempo que ha pasado, año y medio, casi 2 años de gobierno, en lo que falta y además, ¿qué esperamos nosotros de un gobierno de 4 años? Y le prometemos que este no será el único programa. Tenemos para cerrar este programa a Fernando Peña con Apolinar Veloz, que nos van a tratar de cerrar con algún tipo de conclusión, por lo menos este segmento. Adelante. Presupuesto y déficit, el problema de las condiciones sociales y las políticas públicas, los retos que tiene el gobierno, el populismo, el uso del presupuesto en esta coyuntura, en medio de la situación ya descrita, camino a las elecciones. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios posibles, Apolinar? Si bien es cierto que hay un problema social desde el punto de vista del planteamiento de las políticas públicas y a quienes beneficia, no menos cierto es que hay salida. Pero la salida no puede ser en gobierno de este corte, de esta naturaleza. Tiene que ser gobiernos o gente que vaya al gobierno pensando en resolver problemas de la sociedad, no pensando en darle beneficio a ciertos sectores. Y eso implica un cambio trascendental y fundamental de la sociedad dominicana. No solamente desde el punto de vista del planteo de las políticas públicas, como por ejemplo el gobernador del Banco Central ha planteado una restricción ¿cómo se llama?, de circulación monetaria para aumentar las tasas de interés, o aumentó las tasas de interés. Sin embargo, es capaz de, en el mes de diciembre, como se le cayeron las reservas porque se depreció el tipo de cambio, se apreció el tipo de cambio y perdió divisas, comprar 1.298 millones de dólares en el mes de noviembre, que es contradictorio porque eso lo que significa es sencillamente insistir en esa política de reducir la cantidad, digamos, de dinero que está circulando. Eso es un ejemplo. O sea, tiene que ser un gobierno que esté dirigido a resolver problemas sociales, pero con una perspectiva diferente. O sea, no solamente con la perspectiva de dar, sino con la perspectiva de construir aquellos y contribuir con aquellos sectores del sector privado que efectivamente tienen la capacidad de transformar ese gasto público en la solución de un problema social importante o de un problema que nos atañe a todos. Por ejemplo, como el tránsito. Para dar un ejemplo, el gobierno ha estado desbordado por ese problema. No ha habido forma de resolverlo y se necesitan ideas que el gobierno no tiene. Tránsito, seguridad ciudadana y ambiente. Seguridad ciudadana, también el gobierno ha sido desbordado por eso. La salud, la educación. Lo único que se plantean es gastar. No hay ningún tipo de plan que se diseñe para resolver el problema de la lectura, el problema de la lectura comprensiva, de la matemática y de la ciencia. Es gastar sin resolver los problemas estructurales ni del sector servicio, ni del sector productivo como tal, ni industria, ni agropecuaria, de ninguno. Los subsidios que se dan sin ningún tipo de condicionalidad. Más de 50 años el sector privado ha recibido exenciones fiscales. Tú me disculpas, una cosa es subsidio pensando en la economía, en los términos que estamos hablando, y otra cosa son transferencia directa de hecho. Lo que el gobierno hace es transferir recursos y capacidades pura y simplemente al sector privado. Sin exigirle nada. Sin exigirle nada. Entonces, si el sector privado tuviera exigencias por ese dinero que recibe, seguramente que la forma de hacer digamos, negocios en ese sector hubiese cambiado totalmente porque tendría que tener un rendimiento de cuenta. Si al sector privado le dicen, yo te voy a dar una exención fiscal, pero tú tienes que tener un incremento de la productividad del 10%.
Pero al mismo tiempo que tú incrementas la productividad en un 10%, también tiene que tener un aumento del salario del 10%, porque no es solamente ganancia para ti, es ganancia para todo el conglomerado. Entonces, cuando se estamos hablando, por ejemplo, de la devastación que ha significado la depredación de todos los bosques de la República Dominicana, no hay un programa, por ejemplo, de reforestación. Y eso significa no solamente sembrar árboles, hay muchísimas actividades que son conexas a ese proyecto que pueden no solamente tener una agenda, digamos, para corregir el problema del cambio climático, por lo menos en el país, y el problema de las aguas en la República Dominicana, sino también tiene que ver con otros. No, que no se cambie la lógica y no importa que te cambien los funcionarios. Después de Orlandito vino Miguel Seara y lo que está pasando... No, pero Miguel Seara sabe de economía, está bien, dice él. Pero lo que quiero decir es precisamente eso. Lo que está pasando en medio ambiente, a ti lo único que te ha hecho es invisibilizar los problemas más grandes a pesar de eso, y que siga a la fiesta, la misma lógica de acumulación. Entonces, ese es el gran problema. No hay ningún gobierno que le pida cuentas a las ejecutorias de los diferentes ministerios. El Ministerio de Hacienda dice que solamente hemos tomado 52.000 millones de dólares de préstamos desde que se instaló este gobierno. Sin embargo, ayer CRES, una institución del propio sector privado, dice que los préstamos en lugar de 52 son 62.000 millones de dólares, y en lugar de ser una participación de la deuda como porcentaje del PIB de 46%, es de 60%. Entonces... Una entidad de ellos mismos. Entonces, el sector, cada vez que yo veo que un ministro en Estados Unidos es interpelado por el Congreso, usted dijo esto, pero sin embargo hay gente que dice esto, explique. No hay ningún tipo de explicación. Los funcionarios públicos solamente tienen responsabilidad frente al mandatario, al primer mandatario de la nación. No tienen responsabilidad frente a la nación. Y ese es un problema de la democracia grave, que por lo menos Estados Unidos disfraza muy bien, porque hay gente que en Estados Unidos piensa que la democracia es muy limitada, pero sin embargo, dentro de esas limitaciones, tenemos funcionarios públicos, ministros, que van al Congreso a decir por qué hicieron esto y cuáles son los detalles de esa decisión. Yo pienso, que en programas por venir nosotros estaremos con el reto, con la obligación, doctor, de examinar algunos aspectos por parte. Por ejemplo, una economía que ha evolucionado, es una economía de servicio, dicen algunos, transitista, dicen otros, donde los grupos de poder se difuman para controlar la cosa, necesita ser examinado aparte, porque además, a partir de un gobierno que se centre en el gasto, no importa eso, porque es un mecanismo de acumulación desde el manejo y el control del gobierno y del Estado, en el marco de una economía donde los sectores productivos están en una situación difícil, vimos industrial y su aporte, vimos el sector agropecuario y sus condiciones, en el marco de una isla cada vez más complicada y en una situación difícil en el país, como que nos va a obligar a examinar por áreas y por sectores este problema, pero siempre pensando en cuál es el reflejo de eso en el curso de los acontecimientos políticos. El reflejo de eso es que la caída de la inversión pública, que en el año del 2021 fue 12% del PIB, hoy es 5.4% en el año del 2022. ¿Cómo así? Cayó, eso es lo que reporta el Banco La inversión Central. pública. La inversión pública. O sea, la inversión de la economía. Ah. No solamente del sector público, sino pública y privada. Sí, la inversión en sentido general. En sentido general, de 12% del producto cae a 5.4%. ¿Usted está oyendo ese dato, esa comparación? ¿Cómo la inversión pública, la inversión en sentido general, disminuye en una economía que crece? Pero lo más importante de eso es que la economía capitalista normalmente crece por la inversión que se hace. Entonces aquí hemos estado haciendo desinversión y hemos estado creciendo. Hemos estado teniendo deuda pública y estamos creciendo. Usted dice, sí, pero la deuda pública es para financiar los proyectos. Ojo, que hay que ver cuál es el financiamiento de los proyectos y cuánto se paga de intereses y amortización de la deuda. Por tanto, nosotros somos más indefensos frente a los mismos problemas de la economía global. Sí, y no solamente eso, sino que tenemos una tendencia fatal a que la inflación pasa y que sencillamente los salarios están en las mismas condiciones. Es decir, 24.000 pesos es lo que cuesta la canasta familiar del primer quintil y 15.000 pesos es lo que se le paga al trabajador. Pero
los trabajadores, si tú los sumas, probablemente sean la parte más importante del consumo de este país. Y los ingresos del gobierno dependen fundamentalmente de esos. Por tanto, la gente vive aquí con el 50 y pico, casi 60% de lo que necesitaría para vivir de manera elemental. Sí, más o menos. Esa Entonces, es la idea. Entonces, la realidad es eso, cómo se puede hacer populismo con una población trabajadora, con una población del país en esas condiciones. Entonces, eso va a implicar castigar mucho más las finanzas públicas y las capacidades del gobierno y del Estado dominicano en este periodo hacia las elecciones. Entonces, ¿qué queda? Queda decir que esa caída de la inversión ha sido resultado de la política del Banco Central. Aumentó de 3% a 8.5% la tasa de interés. Obviamente, ese es el dinero que le presta el Banco Central a los bancos comerciales. Los bancos comerciales transfieren ese costo al público. Vi que por primera vez una autoridad monetaria dio al día siguiente de que se tomó esa medida, dijo el por qué. Dijo, eso se hizo porque eso se hace. No, lo que se hizo es lo siguiente, subió la Reserva Federal su tipo de interés. El gobernador lo que no quiere es que se le deprecie más de la cuenta el tipo de cambio y sube la tasa de interés. No es por un problema de ¿cómo se llama?, del país, es por un problema de los importadores, a quien se debe también. Entonces, él lo que hace es subir la tasa de interés. ¿Y el Banco Central le da dinero a los importadores? No, él le mantiene una tasa de cambio favorable para importar. Y otra, mira, no puedo dejar cerrar este programa así. Óyeme, ¿de dónde que cuando dice, nunca hemos tenido más reserva en dólares que ahora? ¿De dónde que se busca eso? Préstamos, es que los préstamos se cogen y se guardan. Préstamos, y no se gastan. O sea, por ejemplo, el gobierno coge préstamos y la reserva, los dólares que entran se quedan en el Banco Central. Porque y el Banco a mí me Central dijeron algo, yo no sé si es una locura. Me dicen que los préstamos que se han tomado están en el Banco Central. Los dólares. En los dólares, sí. Porque de que compras y contrataciones representa un nudo gordiano que no avanza. ¿Esto es así? Eso yo no lo sé, ese detalle. Eso habría que preguntarle a Carlos Pimentel. ¿Y qué tantos requisitos? Sí. No, aquí se han estado haciendo negocios a pesar de... A pesar de la ley. A pesar de compra y contrataciones. De compra y contrataciones. Eso, le buscan la vuelta. Compra y contrataciones es una representación institucional que está ahí para sencillamente darle su cuota, presentar la cuota que cada quien tuvo en la participación electoral. Un tente ahí a sociedad civil. Sí, exactamente. Entonces, vamos a ver, yo lo que pienso es que si la orientación fuera otra... ¿Y de dónde son los dólares estos que están guardados? Los dólares que están guardados. Del endeudamiento, de los préstamos. Endeudamiento del Banco Central y endeudamiento del gobierno. Ya. El gobierno se endeuda, lo deja ahí y facilitan pesos. Y el gobierno y él le da pesos. Y por otro lado, entonces también el Banco Central compra dólares o compraba dólares a través de la colocación de certificados a los bancos comerciales. Entonces, la idea es que todas las políticas giran alrededor no del beneficio del bienestar de los dominicanos, sino alrededor de negocios. Esta es una administración de negocios. Tú has sido muy reiterativo en eso, de que aquí no se está haciendo negocio para el país, sino en torno a sectores. A sectores. Y eso, yo espero para los que llevan anotaciones a Polinar, el doctor no va a entender esto, que alguien te siga comparando con la lógica de Pareto. ¿Cuál es esa? Yo escribí un artículo esta semana que se llama... ¿La lógica? No, el óptimo de Pareto el óptimo y la de Pareto. Realidad dominicana. El óptimo de Pareto, ¿qué es lo que dice? Es un principio que dice que si se toman algunas decisiones, esas decisiones no pueden mejorar a uno sin empeorar a otro. Pero aquí es al revés. Aquí mejoran uno y empeoran a todo el resto. A todo el resto. Entonces, eso ha sido fruto de que de la política, por ejemplo, del Banco Central, que esa política es para mejorar a un grupo y acabar con el resto, y la política que sigue el gobierno, que es para mejorar un grupito. Esa fue la primera pregunta que hablamos y no la hemos terminado. Si realmente todas estas medidas del Banco Central, si realmente son producto de que el gobernador es bueno, porque es bueno para la banca. ¿Cómo que termina el artículo? Dice
que no se el apoya. óptimo de Pareto valdesiano. ¿no? Valdesiano, sí, porque es el óptimo. Justamente Valdealviso. Valdesiano. Es el óptimo al revés del que plantea la teoría. Entonces lo que estoy diciendo es que si uno toma en consideración ese principio para analizar lo que ha ocurrido en la economía dominicana, pues entonces el óptimo de Pareto hay que voltearlo. El problema es que todas estas cosas que nosotros entendemos que no tienen mucha respuesta de parte de autoridades, no tienen mucho peso electoral, ¿eh? Que no, en las consecuencias sí, doctor, ese es el Las problema. consecuencias. Porque es que por eso Porque yo ustedes digo... están diciendo que eso se va a ver. Yo quiero insistir en que ese es un problema de actualidad, porque estas cosas la gente las siente ahora. O todos los elementos últimos que planteó Apolinar no están referidos a la cotidianidad del ciudadano y de la ciudadana, pues claro que sí. Y eso obliga incluso al gobierno a definir, a soltar o no sus políticas, flexibilizar o no. Venga acá, doctor. La decisión, por ejemplo, del Ministerio de Salud de comprar más aparatos en lugar de dar más servicios, ¿no perjudica a la población? No, lo que pasa es que ahí sí, planteaste un tema que merece una cosa. Eso de aparatos, Sí, tú no aparatos. te imaginas el mundo que gira en torno a los equipos médicos. Sí. Eso no tiene nada que ver con pacientes. Exactamente. Eso no tiene nada que ver No, con pacientes. la compra de medicamentos, acaba de anunciar de medicamentos, lo que se va a invertir en materia de medicamentos Esenciales. De alto riesgo. 11.000 millones, te dije. Pero, Es una cosa pero póngale, increíble. por ejemplo, los principales proyectos de construcción que tiene el gobierno ahora. Mira, aquí ¿Cuáles tuvimos problemas resuelven? un gobierno que el hospital se lo llevaba el suplidor, cuando no teníamos, ¿cómo se llama? Cuando no teníamos la ley de contrataciones, Ajá. la obra la llevaba el suplidor. Mire, ese es el hospital que hay que hacer en tal sitio. Y la ciudad sanitaria. Esa la. Esto Dígame. no se ha terminado. No se ha terminado. Pero ¿por qué no se ha terminado? Oh. Entonces, la lógica es que estos problemas, doctor, no son para después. Lo que estamos planteando en Los términos del estado de esta negocios economía es no para ahora. Porque la gente que va a votar en el 24 es ahora que vive, no vive después. Bien. Y eso no significa que estemos en desacuerdo con la actividad privada. Lo que pasa es que la No, hombre, actividad que no se privada pueden no puede exceder. hacer beneficio con los bienes No, públicos. hombre, pero nada cuando más. tú tienes Sí. que una iglesia que generalmente conservadora le dice capitalismo salvaje, eso le queda chiquito a lo que está pasando aquí. Ya. Es más que salvaje. Es una bonita manera de concluir, doctor. Nos vemos.